En la guerra no siempre se gana con la fuerza, sino que muchas veces se gana con el ingenio. Y es el caso de un relato, una narración llamada El caballo de Troya, en donde vemos a los griegos tratando de entrar a conquistar la ciudad de Troya. Yo creo que la habremos leído alguna vez, ¿cierto? Los griegos intentan conquistar la ciudad de Troya, sin embargo, es una ciudad que está muy bien amurallada, muy bien rodeada de ejército, y es prácticamente imposible entrar allí y tomar la ciudad de Troya. Entonces, los griegos lo que hacen es inventarse un plan muy ingenioso, que es diseñar un caballo de madera, un enorme caballo de madera, en el cual meten gran parte de su ejército, una parte de su ejército que está allí escondida, ¿no? Ellos ponen el caballo delante de los troyanos, y ellos sencillamente, cuando ven el caballo, pues tal vez pensando que es un obsequio, lo que hacen es entrar el caballo de madera a la ciudad, ¿no? Abren la puerta, meten el caballo, y cuando está el caballo adentro, los ejércitos salen y toman la ciudad, ¿no? Es un relato en donde podemos ver lo ingenioso que es el hombre para lograr sus objetivos, ¿no? Pero también podemos ver la debilidad de unos hombres de una ciudad que dejó entrar prácticamente al enemigo, que le permitió el ingreso al enemigo, ¿no? Que se dejó engañar y permitió el ingreso al enemigo. Y es precisamente una situación similar a esta, la que está viviendo la iglesia, la que escribe el apóstol Juan, ¿no? La iglesia ha dejado entrar la falsa doctrina. La iglesia ha permitido que los falsos maestros ingresen y dañen y destruyan, ¿no? Y hoy vamos a hablar precisamente de los enemigos, de esos enemigos de la verdad que el mundo levanta, que el mundo adiestra para pervertir, para torcer la verdad, para luchar en contra de la verdad. Hoy ese va a ser el tema. Continuamos hoy con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Recordemos que ya estamos en la segunda epístola de Juan. Tenemos un lema en este estudio, en esta serie expositiva de Juan, de las epístolas. ¿Cuál es ese lema? ¿Recuerdan? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro estudio número 57 de esta serie, que se titula Enemigos de la verdad. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión segunda de Juan capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador, es el engañador y el anticristo. Recordemos el contexto de esta carta. Juan escribe a una iglesia que, como dijimos en la introducción, había permitido que el enemigo entrara con falsa doctrina, ¿no? Y en esta carta el apóstol escribe acerca de la verdad. Esa es la enseñanza de segunda de Juan, es acerca de la verdad. Vamos a ver 10 enseñanzas acerca de la verdad a través de esta carta. Ya hemos avanzado en el estudio de estas enseñanzas. Continuamos hoy con la sexta enseñanza, donde el apóstol Juan nos habla de los enemigos de la verdad. El texto que acabamos de leer es una advertencia que Juan hace, ¿no? Una advertencia que hace el apóstol, y es un llamado a andar en amor, que es la práctica de la verdad, por que hay unos enemigos, ¿no? Y eso es una advertencia. Este texto es una advertencia, ¿no? El versículo empieza precisamente
con esa frase que alerta. Dice, porque, ¿no? Recordemos que él viene hablando de que andemos en la verdad, que andemos en amor, que es la práctica de la verdad. Nos llama a cimentar nuestra fe, a afirmarnos en la verdad. Y ahora dice, porque, y nos va a hablar de una advertencia, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo hoy. La pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que Juan nos alerte? ¿Cuál es la razón para que Juan nos llame a andar en amor, que es la práctica de la verdad? Pues eso es lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy a través de 3 puntos sencillos. Vamos a ver lo que Juan nos está tratando aquí de enseñar, de la alerta que nos está dando, de cuál es la razón para que Él nos llame a andar en la verdad, para que nos llame a andar en amor. Entonces, lo primero que vemos aquí, que el apóstol nos muestra aquí, es un hecho real. Ese es nuestro primer punto, un hecho real. Juan nos va a hablar de un hecho real. ¿Cuál es ese hecho real? Miren cómo comienza el texto. Dice, segunda de Juan, el versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y en este texto el apóstol expresa un hecho real, algo que estaba pasando realmente allí en su tiempo. En ese momento histórico donde el apóstol Juan escribe, está pasando algo y por eso Juan está advirtiendo a la iglesia. Primeramente, Juan nos dice que se han levantado engañadores. Y esa palabra es muy interesante porque es un adjetivo que significa seductor, que significa impostor, guía errado. Y habla no solamente del que está errado, sino del que además lleva a otros al error, a la mentira, al engaño. Juan está hablando aquí de los enemigos de la verdad, de los que son enemigos de la verdad. Y miren el engaño, ¿no? Miren cómo ellos están disfrazados, están aparentando lo que no son y engañan. Y si usted recuerda, en esta serie ya anteriormente el apóstol nos había hablado precisamente de algunos enemigos de la verdad. El apóstol, a través de las 2 epístolas, la primera y la segunda, nos ha estado hablando de la verdad, nos ha estado hablando de el engaño de los falsos maestros, pero específicamente ya nos había hablado acerca del tema de los enemigos de la verdad. Recuerdan, básicamente son 3. Primeramente, Satanás, que es llamado en la Biblia el engañador, el mentiroso, el padre de mentira, ¿cierto? Esos son nombres que se le dan en la Biblia a Satanás. Entonces, él es engañador. Recordemos que fue él quien engañó a nuestros primeros padres en el huerto. La serpiente antigua, que es Satanás, dice la Escritura. Así que él viene a ser el primer enemigo de la verdad. El segundo enemigo es la carne. Recuerdan que Juan también nos ha hablado de nuestra carne como enemiga de la verdad, nuestra condición pecaminosa, nuestra concupiscencia, que es contraria obviamente a la verdad, porque no se quiere sujetar a la verdad, porque niega la verdad. Y hemos visto que los pecadores siempre procuramos evadir la verdad cuando nos confronta, ¿no? Hemos visto que la Biblia, la palabra de Dios, nos confronta continuamente con la verdad, con la realidad, pero nosotros los pecadores tratamos de evadirla. Así que el segundo enemigo de la verdad es la carne. Y el tercer enemigo de la verdad es el mundo. Hemos visto que en Apocalipsis Juan ilustra el mundo como el sistema del mundo, ¿no? Recordemos que estamos hablando del mundo como un sistema pecaminoso, ¿no? Juan ilustra el sistema del mundo en Apocalipsis precisamente como una bestia de 2 cabezas. Recuerdan que hemos hablado acerca de esas 2 cabezas. Esas 2 cabezas representan una, el poder militar, político, judicial, legislativo. Y la otra cabeza, pues, es el poder ideológico, filosófico, religioso del mundo que pretende engañar y que pretende pervertir la verdad, ¿no? Son las 2 maneras en que el mundo lucha, se enfrenta contra la verdad. El mundo levanta ideologías contrarias a la verdad y si ellas no pueden persuadir al hombre, pues entonces el mundo lanza
su poder político, legislativo, judicial, militar, para oprimir a los que quieren andar en la verdad. Obviamente, en el contexto de Segunda de Juan, el apóstol está hablando de un enemigo específico de la verdad, ¿no? Está refiriéndose más al mundo y su poder ideológico, filosófico y religioso que a los otros enemigos de la verdad. Aquí Juan se centra en esto. ¿Por qué? Porque recordemos que la problemática que está viviendo la iglesia de ese tiempo es precisamente la falsa doctrina. La iglesia no estaba en este momento en otra situación, sino en la falsa doctrina. Entonces, el ataque del enemigo está haciendo por ese lado, y por eso Juan escribe en contra específicamente de ese poder ideológico, filosófico, religioso del mundo que se levanta contra la verdad, específicamente del gnosticismo. Es del que está hablando el apóstol Juan. Pero Juan no está hablando aquí solamente de los falsos maestros gnósticos. Recordemos que ese era un movimiento que apenas comenzaba realmente. El gnosticismo era un movimiento que apenas empezaba. Sí había llegado a extenderse considerablemente, pero tampoco eran tantos. Además, si nos estamos en el texto, el apóstol da otra característica de estos mentirosos, de estos engañadores, y es que dice que han salido por todo el mundo, se han extendido por todo el mundo. Y aunque la falsa doctrina gnóstica había llegado a otros lugares, se había extendido por otros lugares, no es probable que estuviese en todo el mundo, como está diciendo Juan. El apóstol está hablando no solamente de los gnósticos, de esa falsa doctrina gnóstica, sino de todos los enemigos de la verdad que había producido el sistema de este mundo en su tiempo. Habían muchos. Y en ese sentido, el mundo produce una gran variedad de engañadores y de engaños también, ¿no? Miren que la falsedad del mundo no va enfocada solamente hacia un solo punto, sino que hay muchas variantes, muchas variables de falsedad que el mundo tiene. Él es muy creativo, el mundo, en cuanto al engaño, a la mentira, en cuanto a engañadores se trata, ¿no? Por ejemplo, si vamos al tiempo del apóstol Juan, en el aspecto religioso, si ustedes recuerdan, el Imperio Romano, habiendo heredado la adoración a muchos dioses, las creencias en muchos dioses de los griegos, el Imperio Romano promovía el politeísmo y la idolatría. Recordemos que el Imperio Romano no creía en un solo Dios, sino en muchos. Y abría las puertas de otras creencias en otros dioses a las naciones que él hacía cautivas. Entonces, eso es importante. Imagínense cómo estaba en ese tiempo el aspecto religioso, ¿no? Ese era un campo propicio para la falsa doctrina. Ese era un campo ideal para la falsa doctrina, como el gnosticismo, que viene a ser un revuelto, un sincretismo de muchas creencias, ¿no? Así que en el aspecto religioso, pues vemos que en el tiempo de Juan había confusión, había politeísmo, había idolatría, había todo esto, ¿no? En el aspecto moral también había engañadores que promovían una vida contraria a la verdad. Específicamente el Imperio Romano estaba lleno de inmoralidad. El Imperio Romano promovía una sexualidad desordenada. Promovía la sexualidad como un aspecto de prosperidad del Estado. Imagínense ustedes. La prostitución era legal en ese tiempo. Era pública. El arte era pornográfico. La homosexualidad, la pederastia estaban permitidas. El aborto no estaba penado. Y era una sociedad libertina, contraria a la verdad. Era una sociedad corrupta, que incluso cuando un hijo salía como que no les gustó, como feíto, tomaban ese bebé y lo botaban al basurero. Era una sociedad corrompida moralmente. En el aspecto intelectual existían muchos pensadores, filósofos, ideólogos, muchas personas que promovían sus pensamientos, su manera de pensar. Había muchas escuelas
y todas ellas, escuelas de pensamiento, y todas ellas promovían doctrinas o enseñanzas contrarias a lo que Dios dice. Por ejemplo, existía una que promovía el placer como la felicidad del hombre, ¿no? El placer era la plenitud del hombre, era su felicidad, era su bienaventuranza. Entonces imagínense, si todo lo que me da placer a mí es el logro de mi felicidad, entonces ¿cómo vive la gente allí? Inmersa en los deseos de su carne, ¿no? Todos los que promovían y practicaban esa vida contraria a la verdad, pues eran enemigos de la fe, enemigos de la verdad. Y es de esa clase de personas, de esas instituciones, de esas entidades que está hablando Juan al referirse a estos enemigos. Y esa clase de enemigos sí estaban esparcidos por todo el mundo. Tal vez el gnosticismo concretamente no, pero toda esta cantidad de personas que promueven una forma de vida, una comprensión de la vida y una manera de vivirla contraria a la verdad, pues son enemigos de la verdad, ¿no? Y la iglesia estaba expuesta a todas estas ideologías, a toda esta filosofía, a todas estas sectas de error que promovían todas estas formas de vida inmorales, libertinas, idólatras y erradas. Y es por eso que Juan hace esta advertencia a las congregaciones a las que escribe. Les está diciendo, cuidado, anden en amor, que es la práctica de la verdad, porque muchos, dice, muchos engañadores se han levantado por todo el mundo. Y yo les pregunto, ¿no será que esa advertencia también es válida para la iglesia de hoy en día? ¿No será que esa también es una advertencia válida para nosotros, la iglesia de Cristo, en este tiempo? Por supuesto que sí. Si nosotros nos damos cuenta, en el aspecto religioso, el mundo hoy está dividido entre los idólatras, los que practican falsas doctrinas y los ateos. Idólatras, falsas doctrinas y los ateos. Y esa es la realidad de nuestro mundo hoy en día. La iglesia bíblica del Señor Jesucristo es muy poca. Esa es la realidad. Aunque haya tanto cristianismo, mucho de esa gran cantidad de cristianismo pues son sectas de error. La falsa doctrina llena estadios, llena lugares. Esa es la realidad. El cientificismo ha promovido el ateísmo, de tal manera que mucho joven que va a la universidad y escucha todas estas teorías y todas estas cosas termina diciendo Dios no existe. Esa es la realidad de nuestro tiempo. ¿Y qué podemos decir del aspecto moral? Ahí sí que más podemos hablar, ¿no? El sistema de este mundo avanza cada día más con sus ideologías anticristianas. Cada vez más se imponen ideologías que son totalmente contrarias a la fe cristiana. Ejemplo de ello son todas esas formas de vida contrarias a la verdad que se están promoviendo ahorita en nuestra sociedad, como el poliamor, ¿cierto? Que es una forma de relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez, con el consentimiento y el conocimiento de todos los involucrados. Entonces hay relaciones de 5 o 6 personas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mejor dicho, toda la inmoralidad que se pueda. O las relaciones abiertas, donde no hay un compromiso exclusivo con una persona, sino que son pareja, pero en cualquier momento pueden estar con otras personas. O el amor libre, que es un movimiento social que rechaza el matrimonio, que lo entiende como una forma de esclavitud social. Ese es el dichoso amor libre. Dicen que el matrimonio es esclavitud social. Todas estas cosas son reales en nuestro tiempo. Están pasando en nuestro tiempo. Están dañando nuestra sociedad. Y los creyentes están rodeados de toda esta situación. Tenemos que decir que también la iglesia de hoy está llamada a andar en amor
que es la práctica de la verdad, porque muchos engañadores han salido por todo el mundo. Esa es la realidad. Estamos en un tiempo, en un momento donde hay mucha falsa doctrina, muchas ideologías que son contrarias a la fe y que por lo tanto el creyente debe andar en amor, que es la práctica de la verdad, la práctica de la verdad absoluta, la verdad de Dios. Lo segundo que nos muestra aquí Juan, ya no es solamente la realidad, sino que nos muestra una guerra declarada. Este es el segundo punto. Una guerra declarada. Y en este sentido, miren lo que dice, lo que continúa diciendo nuestro texto allí en segunda de Juan, el versículo 7, dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, miren la advertencia. Juan dice, anden en la verdad, anden en amor, que es la práctica de la verdad, porque muchos engañadores se han levantado en todo el mundo. Y luego dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esta es una expresión muy conveniente para lo que está queriendo expresar el apóstol, porque la palabra que aquí se traduce confiesa significa profesar, confesar, afirmar, declarar, hacer. Y es una palabra que habla de la acción de declarar abiertamente, hablando con libertad. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y Juan usa este término para hacernos entender que los engañadores no solo viven su engaño, sino que también lo declaran abiertamente. Hablan con libertad de su engaño, promueven su pensamiento, su estilo de vida e incluso cuando tienen el poder lo imponen, ¿no? Cuando cuando el individuo tiene el poder, impone su manera de vivir, que es totalmente contraria a la fe. La forma en que lo traduce la Reina Valera en nuestro texto es un poco confusa, ¿no? Porque diera a entender como que los engañadores no hablan, ¿no? Como si ellos no hablaran, porque dice que no confiesan, ¿sí? Prácticamente es como si no hablaran, ¿no? Pero lo que en realidad quiere decir esta palabra en el original es que ellos confiesan de manera contraria a lo que nosotros creemos. Es lo que quiere decir el texto. Lo que está diciendo es que los engañadores confiesan lo contrario a lo que nosotros creemos. Que Jesucristo no ha venido en carne, es lo que ellos confiesan. ¿Qué es eso contrario a lo que ellos enseñan? Pues que Jesucristo no ha venido en carne. Eso es lo que dicen los falsos maestros. Lo que está diciendo Juan, lo que nos está enseñando Juan aquí, que los falsos maestros de su tiempo confesaban que Jesucristo no había venido en carne. Miren lo que dice, se los voy a leer en el mismo texto, se los voy a leer en una Biblia de lenguaje sencillo. Dice, en el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Miren cómo dice, en el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo, miren que no es que no confiesen, no quiere decir que ellos no hablan, no, al revés. Quiere decir que ellos confiesan lo contrario a lo que nosotros enseñamos. ¿Qué dicen? Dice que Jesucristo no ha venido al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Obviamente Juan está describiendo aquí a los engañadores con los que a él le tocó lidiar, que eran los gnósticos. Ellos declaraban, recuerden que en lo que hemos estudiado vimos que ellos declaran que Jesús no fue un hombre verdadero. ¿Recuerdan? Ellos no crean en la humanidad de Cristo. Y es lo que está denunciando aquí Juan. Ellos niegan la humanidad de Jesús. Niegan la humanidad de Jesús. También lo son todos los que niegan cualquier otra doctrina. Si nosotros nos damos cuenta, Juan no está aquí hablando exclusivamente de los gnósticos, que ellos son los únicos engañadores, sino que Juan nos está diciendo que ellos eran engañadores porque confesaban algo que era muy contrario a la sana doctrina. Debemos ser conscientes que esa no es la única mentira que fabrica el mundo, que promueve el mundo. Esa es una de tantas mentiras y Juan habla de ella porque obviamente era lo que estaba en su tiempo, lo que pasaba en su tiempo. Los gnósticos no creían en la humanidad de Jesús. Pero también son engañadores todos los que niegan, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo. O todos los que niegan la Trinidad, ¿cierto? O todos los que niegan cualquier
otra doctrina cardinal del Evangelio, son engañadores. Son engañadores. Lo que Juan está diciendo aquí es que los engañadores cumplen un papel activo. Ojo, no pasivo. No están quieticos allí solamente creyendo engaños, no. Sino que ellos cumplen un papel activo al declarar una guerra contra la verdad, promoviendo una manera de vida, una manera de pensar que es contraria a la ley de Dios, a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y eso era precisamente lo que estaban haciendo los gnósticos de las iglesias de Asia. En las iglesias de Asia, ¿ustedes recuerdan? Se aprovecharon del amor fraternal de los hermanos. Los hermanos bajaron la guardia y les dejaron entrar como los de Troya, ¿cierto? Se metieron a las casas de los creyentes, compartieron con ellos, se ganaron su confianza, se hicieron amigos. Y entonces, cuando ya estaban adentro, cuando estaban compartiendo con ellos, entonces les vendieron su engaño, corrompieron su mente con la falsa doctrina. Y es lo que pasó en la iglesia a la que escribe el apóstol Juan. Y desafortunadamente lo mismo que el mundo está haciendo hoy a través de la falsa doctrina al declararnos una guerra a nosotros, los creyentes, a la iglesia bíblica. Falsas doctrinas se han levantado en todo el mundo, como dice Juan, hoy en día. Falsas doctrinas que pervierten la imagen de Dios, que le muestran como un Dios totalmente diferente a lo que es realmente, a lo que la Biblia nos habla. Falsas doctrinas que desfiguran el Evangelio y lo presentan de tal manera que termina transmitiendo un mensaje que es totalmente contrario al Evangelio de verdad, al Evangelio de Jesucristo. Falsas doctrinas que hablan de un Cristo que no es el de las Escrituras, de una fe que no es bíblica y de una iglesia que no es iglesia. Y ese es mucho de lo que hoy en día llaman cristianismo. Y a eso lo llaman un avivamiento, imagínense ustedes. Pero no solo con falsa doctrina, el mundo pretende engañar hoy en día. El mundo quiere hacernos la guerra, no solamente con la falsa doctrina, sino también con muchas ideologías y movimientos que pretenden apartarnos de la verdad. No solamente de la verdad como doctrina, sino de la verdad práctica. Y hay muchas de esas ideologías, muchas de esas falsas maneras de pensar que lo único que hacen es pervertir al hombre. Ideologías y movimientos como el feminismo. El feminismo está muy arraigado, muy de moda en la sociedad moderna y algunos lo ven como una buena causa, pero en realidad es parte del engaño del sistema de este mundo que promueve el odio entre el hombre y la mujer, que promueve el lesbianismo, la liberación sexual en la mujer, el libertinaje, el aborto legal y la corrupción de la mujer. Es una ideología que pervierte a la mujer. Una ideología organizada para luchar por la rebelión de la mujer en la sociedad, que rechaza el matrimonio, la autoridad del hombre sobre la mujer. Cosas que están en la Biblia, que están allí escritas en las Sagradas Escrituras. No sé si escucharon de un grupo feminista hace un tiempo que promovía la mala escritura y la mala ortografía, porque según ellas dicen que la buena ortografía, la buena escritura es parte de la opresión patriarcal de la sociedad, decían ellas. Imagínense ustedes. Entonces, según ellas hay que escribir mal y hay que tener mala ortografía porque la buena ortografía, la buena escritura hace parte de la opresión que la sociedad quiere imponer sobre ellas. Eso es absurdo. El feminismo es una organización que pretende darle a la mujer un lugar que Dios en su soberano diseño no le dio, apartándola de su esencia, de ser ayuda idónea para el varón, de ser madre, de ser esposa, de ser portadora de vida. La aparta de eso tan hermoso que hace parte del diseño de Dios.
Hace poco un programa de radio, unas feministas protestaban por muchas cosas, ellas tenían muchas cosas por qué protestar, y entre otras decían que esta sociedad es machista porque pretende que sean las mujeres las que carguen a sus hijos en el vientre durante 9 meses, que sean ellas las que den a luz y que sean ellas las que los amamanten. Imagínense. Eso es algo que es totalmente absurdo, porque no es la sociedad la que les impone eso. Es el diseño de Dios que les dio ese privilegio. Es lo que les dice la Biblia. Es un privilegio. Todo eso que ellas protestan y reniegan, es un privilegio que Dios les dio. Hace parte del diseño de Dios, no de la imposición de una sociedad opresiva y machista. Es parte del diseño. ¿Qué pretenden? ¿Que el hombre tenga al bebé en su vientre? No, no está diseñado para eso. El feminismo hace que la mujer odie ser lo que es y le incentiva a rechazar su maravilloso lugar en el diseño y el orden de Dios. Y eso es triste. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos estar en contra de esas ideologías que son contrarias a la fe, contrarias a lo que dice la palabra. El feminismo en realidad es una causa política que le conviene a ciertas esferas del poder en este mundo y que se aprovecha de la injusticia y del dolor que viven algunas mujeres para promover su lucha frontal contra la verdad. Y esa es la realidad. Y como esta ideología, podríamos hoy hablar de muchos movimientos que en la actualidad se están levantando con todos sus argumentos contra la verdad. El mundo promueve el engaño. El mundo levanta engañadores. El mundo tiene una guerra frontal contra la verdad. Y por último, el apóstol Juan nos habla de un objetivo claro. El mundo tiene un objetivo claro. El sistema de este mundo tiene un objetivo claro, un objetivo que pretende dañar, que pretende destruir. ¿Cuál es ese objetivo? Miren lo que sigue diciendo el apóstol Juan. En 2 de Juan 1:7, la última parte dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿cierto? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Y Juan le da 2 nombres a esta clase de personas que pervierten la verdad, que quieren engañar, que quieren seducir, como decía el significado de esa palabra, ¿cierto? Él usa 2 palabras, 2 nombres para esas personas. Y esos 2 nombres revelan el objetivo de sus acciones. Recordemos que el nombre, en muchos contextos, lo que hace es revelar lo que hay detrás, ¿no? El objetivo, la razón. Y Juan le da 2 nombres específicos aquí en este texto. ¿Cuáles son? Primeramente, Juan dice que los que hacen esto, que el que hace esto es un engañador, ¿no? Ese es el primer nombre que les da a estas personas. Son engañadores. Y es interesante esta palabra que usa el apóstol porque significa, ese engañar, significa hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad. Hacer creer a alguien lo que no es verdad. Muy parecido a lo que pasó en la historia que contábamos al principio de Troya, donde los griegos le hacen pensar a los habitantes de la ciudad algo que no es, ¿no? Ellos ven esta escultura al frente de su ciudad y lo que hacen es ingresarla pensando que era un obsequio de rendición, de paz. Les hicieron creer algo que no era verdad y cuando ellos ya tenían dentro de la ciudad, tenían ese objeto, vino la guerra y la devastación. Juan usa esta palabra específica de engañadores para recordarnos que lo que ellos dicen no es la realidad, pero tiene apariencia de realidad. No es la verdad, pero tiene apariencia de verdad.
Y este es el objetivo del sistema de este mundo, hacer creer al pecador aquello que no es verdad. El engañador procura hacer pensar a la persona que eso que él dice es verdad cuando no lo es, ¿no? Y el engaño, en ese sentido, es un arte maligno. Es un arte maligno. ¿Por qué digo que es un arte maligno? Porque se requiere de astucia, se requiere de estrategia para poder engañar a esta persona, a una persona, ¿no? Lo mismo que hicieron los griegos. Se requería de ingenio, de astucia. Y esto fue lo que hicieron los griegos, pero también lo que hace continuamente el mundo. Fue lo que hizo la serpiente en el huerto, por ejemplo, si ustedes recuerdan. Y es lo que hace el mundo. El mundo no niega la verdad de frente. El mundo no llega diciendo, vengo a meterles un engaño, ¿cierto? Todo lo que ustedes creían es falso, no. Sino que el mundo también empieza tomando la verdad y distorsionándola, corrompiéndola y haciéndola ver como mentira, como la serpiente en el huerto. ¿Ustedes recuerdan la forma en que la serpiente en el huerto engañó a Eva? Miren el texto que está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y miremos bien lo que hace la serpiente, porque la serpiente partió de algunos hechos reales para fabricar su engaño. Porque nosotros tenemos que ver que realmente Dios sí había hablado con la mujer, ¿cierto? Sí había hablado con la mujer, sí le había dado órdenes en cuanto a lo que podía y no podía comer en el huerto. Pero la serpiente alteró las palabras de Dios, alteró lo que Dios le había dicho a la mujer para hacerle creer que la intención del Señor no era buena con ella, sino que era mala. Y lo mismo hace el mundo con sus engaños. El mundo parte de realidades para fabricar sus engaños. El mundo parte de cosas que son reales para fabricar sus engaños. Y con astucia logra engañar y persuadir a las personas. Por ejemplo, en el caso del feminismo, del que estábamos hablando hace un momento, este movimiento nace como una propuesta de justicia ante la situación realmente injusta que estaba viviendo la mujer en aquel tiempo. Cuando nace esto del feminismo, pues nace como una propuesta de hacer justicia, ¿no? A la mujer que estaba siendo oprimida. Porque ellos partieron de algo que era real. No podemos negar, por ejemplo, el abuso que la revolución industrial hizo con la clase obrera. Esa es una realidad. Eso no es un cuento, eso es parte de la historia. Pero no solamente contra la mujer, sino con toda la clase obrera, incluyendo los hombres e incluso los niños, que en ese tiempo también hacían parte de la mano de obra, pero no era un trabajo normal, no era un trabajo como lo que hoy en día llamamos trabajo, sino que era un trabajo que exigía de las personas tanto que enfermaban y morían trabajando, que terminaban amputadas, que terminaban de una manera, realmente era una situación muy, muy injusta, ¿no? Esa es una realidad. De esa se toma el feminismo. No podemos negar tampoco el abuso de los hombres machistas que usaban de violencia contra la mujer, que abusaban de ellas, ¿cierto? Esa también era una realidad. Eso también fue una parte de la historia, es parte de la historia y no podemos negarlo. Pero la solución a todo esto se llama justicia, no feminismo. La solución a toda injusticia, a toda violación de la ley, pues se llama justicia. Hay que hacer justicia, no feminismo. Esa fue la manera en que la ley trató con los abusos contra la mujer, porque la ley también trató de este asunto. Ustedes recuerdan que nosotros estudiamos Éxodo y en Éxodo vimos cómo la ley
con sus normas, con sus estatutos, lo que hace es proteger a la mujer de la injusticia que estaba viviendo en su tiempo, de muchos actos que eran injustos y que estaban violentando a la mujer. Y la ley lo que hace es legislar en favor de la justicia, no solamente de las mujeres, también de los hombres, de los ancianos, de los niños. Lo que se requiere es justicia. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también había una realidad injusta contra la mujer, y el Nuevo Testamento lo que hace es poner en cintura a los que estaban practicando estas maneras injustas y hacer justicia en favor de la mujer que estaba siendo violentada. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento, en lo que hace Jesús, en su predicación. Vemos mucho de esto. Había unas formas de pensar que no eran bíblicas. Por ejemplo, cuando traen a la mujer para apedrearla, a la mujer encontrada en adulterio, la ley decía que los dos debían ser apedreados, que los dos tenían que morir por su pecado. Pero cuando traen a Jesús, a la mujer la traen sola. La mujer llega allí sola, como si ella hubiera cometido el acto sola, pero el adulterio se comete con un hombre. ¿Dónde estaba el hombre en ese momento? Porque la ley legisla tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ante la injusticia que se comete contra la mujer, lo que se requiere es justicia, no feminismo. La ley prohibía el maltrato contra siervos, hombres y mujeres. La ley castigó la violencia contra la mujer embarazada y contra su bebé, ¿recuerdan? La ley exigió la carta de divorcio por la cual una mujer quedaba libre de su marido. Todas esas cosas hacían parte de la ley, que lo que procuraban era justicia, tanto para hombres como para mujeres. Y lo que se requiere es justicia, no feminismo. Es tan grave el asesinato de una mujer como el de un hombre. Debería ser castigada justamente la violación de una mujer, pero también la de un hombre, ¿o no? No se trata de feminismo, se trata de justicia. Esta semana precisamente en Colombia se conmemoró el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Y bueno, está bien que se hagan conciencia de todas estas situaciones que realmente ocurrieron, de casos que realmente ocurrieron. Es bueno que se haga conciencia de esto, que no se olvide. Es bueno que se procure la justicia en estos casos, pero la pregunta es: ¿qué pasa con los hombres violados en el marco del conflicto armado? Que son muchos. Porque no son mujeres, entonces no merecen justicia. Por ser hombres, entonces su situación no interesa, no es interesante para nuestra sociedad, no hay día para eso. ¿Se dan cuenta cómo esto pervierte el derecho? La realidad es que el mundo parte de una situación real, pero no para hacer justicia, sino, como siempre lo ha hecho, como la serpiente en el huerto, toma ese hecho real para engañar, para levantarse contra Dios, contra la verdad. Y desafortunadamente, al igual que con el gnosticismo, estos engaños se han infiltrado en la iglesia. Muchos se han comido el cuento, ¿cierto? Muchos se han comido el engaño que Satanás les ha servido, disfrazado de verdad, y son partidarios de corrientes de pensamiento tan contrarias a la fe cristiana como esta. Y al igual que esta engaño, pues con muchos engaños, la iglesia se ha dejado permear por el engaño de Satanás, por las ideologías de turno. La iglesia se ha dejado permear por toda esa falsedad. Y hoy en día tenemos iglesias
que no solamente profesan fe en Cristo, sino en el sistema de este mundo. Y al igual que la iglesia a la que escribe Juan, muchas congregaciones hoy se han dejado engañar. Pero Juan usa otra palabra para describir a estos engañadores. ¿Cuál es? Dice que el que hace eso es un engañador. ¿Qué más dice? El anticristo. Recordemos, mis hermanos, que el anticristo no es una persona. Hemos estado hablando en estas cartas del apóstol Juan y hemos visto que el anticristo no es una persona, ¿cierto? El anticristo es una manera en que la Biblia describe al sistema de este mundo que se levanta en contra de Cristo, que es contrario a Cristo, a su evangelio, a su verdad. Y con este nombre Juan nos está diciendo que el objetivo de estas personas y movimientos no es solamente engañar, sino levantarse contra Dios, contra Jesucristo, contra su evangelio. Son anticristos, antievangelio, antiverdad. Y ese ha sido, es y será el objetivo del sistema de este mundo. Destruir la iglesia de Cristo. Destruir la verdad. Acabar con la fe cristiana. Lo ha intentado a través de ideologías, lo ha intentado a través de falsas doctrinas, lo ha intentado a través de la persecución política, judicial, militar. Lo está haciendo ahora que están legislando en favor de la mentira, lo está haciendo ahora. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios. Tenemos la promesa de Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Lo dice Jesucristo, lo dijo su palabra. El enemigo no puede. ¿Se va a levantar? Claro que sí. Va a traer engañadores todos los que él quiera. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo va a permanecer firme. Y es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero aunque las puertas del Hades no prevalezcan contra la verdadera iglesia, tenemos que reconocer que el apóstol nos está haciendo un llamado concreto. Nos está haciendo un llamado a predicar la verdad, a vivir la verdad, a andar en amor, que es la práctica de la verdad. Y tenemos que reconocer que la iglesia no puede permanecer pasiva ante esta situación. No podemos permanecer pasivos ante lo que estamos viendo, mis hermanos. Juan nos está llamando a crecer como iglesia en el conocimiento de la verdad. De lo contrario, es imposible discernir. Es imposible discernir entre el engaño y la verdad si no tenemos conocimiento. Acordemos que el enemigo engaña con astucia, tomando algo real para distorsionarlo y vendernos su engaño, como en el huerto. Entonces, si no hay un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, pues es imposible discernir y hacer frente al ataque del mundo y de sus engañadores. Pero no solo estamos llamados a crecer en conocimiento, sino a enseñarlo, a enseñar la palabra. Los que somos padres, por ejemplo, tenemos el encargo de pasar la sana doctrina de generación en generación a nuestros hijos. Ellos serán los que van a pasar la posta del evangelio a la otra generación. Si nosotros vemos, mis hermanos, nuestros jóvenes están expuestos todo el tiempo, no solamente por las doctrinas falsas, sino a todas estas ideologías que el mundo ha levantado en contra de la verdad. Nuestros hijos están constantemente expuestos a estas realidades. Y si nosotros no explicamos, no les enseñamos, ellos están creciendo, están aprendiendo. Si le dejamos esto al profesor ateo, si le dejamos esto a la profesora pervertida, si le dejamos esto al rector impío, si le dejamos esto a los amigos que corren detrás de los deseos de su carne, la pregunta es: ¿qué van a hacer nuestros hijos? Estamos llamados nosotros como creyentes
a formar a nuestros hijos en la fe, a enseñárseles la fe y el carácter cristiano. Ellos están expuestos a la falsedad de este mundo, a sus engaños, y es nuestro deber cimentarlos en las verdades de la palabra mientras podamos, mientras van creciendo. Si los engañadores tienen un papel activo contra la verdad, pues nosotros también deberíamos tener un papel activo, pero en favor de la verdad, no en contra. Deberíamos tener un papel activo, no pasivo, en favor de la verdad. Todos los creyentes debemos hacer nuestra parte, no solo el pastor, no solamente los líderes de la congregación, no, todos nosotros tenemos parte en esta guerra y todos debemos tener un papel activo en favor de la verdad. El mundo inunda la televisión, inunda las redes sociales, el internet, las librerías con sus engaños. El mundo comparte videos, podcasts, artículos, páginas, etcétera, masificando sus mentiras, promoviendo sus engaños. Y nosotros no podemos quedarnos parados allí mirando. Aprovechemos lo que tenemos a la mano, aprovechemos las bondades de todos los medios que tenemos a nuestro alcance y promovamos la verdad, prediquémosla, enseñémosla. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a vivir la verdad, a vivir en amor, que es la práctica de la verdad. Trabajemos por la verdad, enseñémosla, compartámosla, mostrémosla a través de nuestra vida. Los hombres a través de una masculinidad bíblica, las mujeres a través de una feminidad bíblica, los hogares a través de matrimonios unidos en amor. Ese es nuestro lugar en este mundo, esa es nuestra razón de ser. Estamos aquí en esta tierra para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro papel. Cumplámoslo, donde vayamos, donde estemos. Porque esa es la razón de ser de la iglesia de Cristo. Sí, hay una guerra. Se está librando una guerra constantemente contra la verdad. Pero nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros somos embajadores del cielo y tenemos que predicarla. Tenemos que defenderla. Tenemos que enseñarla. No podemos ser como los ciudadanos de Troya, que le abrieron la puerta al engaño, que le dijeron bienvenido al engaño. Hoy en día escuchen cuántas iglesias están en favor de todas esas mentiras y de todos esos engaños del mundo. Miren cuán tímida es la iglesia para defender la verdad. Cuán cobarde muchas veces. Necesitamos cada día fortalecer nuestra fe, conocer la verdad, aprenderla, entenderla, enseñarla. Estamos llamados a esto. Ese es nuestro deber. Y yo quiero terminar este tiempo, mis hermanos, como hemos terminado las enseñanzas de esta segunda epístola, que es muy práctica. ¿Y cómo es? A través de algunas preguntas que podemos hacernos, que son de reflexión para nosotros. Preguntas que nos confrontan con lo que nos enseñó hoy el Señor. Por ejemplo, ¿conocemos la verdad bíblica de tal manera que podemos reconocer los engaños de este mundo? ¿O fácilmente nos hemos dejado persuadir de algunos de ellos, como los que hemos estado hablando hoy? Porque hay muchos cristianos persuadidos de que las causas del mundo son buenas causas. Hay mucho cristiano no solo persuadido, sino que defiende, promueve muchas de estas ideologías que son contrarias a la fe. ¿Somos conscientes de la guerra que libramos contra este mundo por la verdad? Nosotros, nuestros hijos y todos los creyentes. ¿Qué parte ocupamos en esta guerra? ¿Qué estamos haciendo en favor de la verdad? ¿Qué parte ocupamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo en favor de la verdad? Sí, vemos que tenemos una guerra terrible, que el mundo está activo, que los engañadores están activos, pero la pregunta es nosotros ¿qué parte estamos ocupando en esta guerra? ¿Qué estamos haciendo
en favor de la verdad? ¿Cómo contribuimos de manera activa en favor de la verdad? ¿Cómo contribuimos como personas, como padres, como profesores, como, no sé, como bachilleres, como universitarios? Cada uno en el rol que le tocó cumplir aquí en esta tierra. ¿Cómo estamos nosotros aportando en favor de la verdad? ¿Cómo estamos nosotros defendiendo la verdad, contribuyendo en favor de la verdad? Mis hermanos, esta epístola desnuda nuestro corazón frente a la realidad del cristianismo que vivimos, frente a la realidad de cómo estamos en nuestra práctica de la fe, del amor, de la verdad. Y yo les invito a mis hermanos a que terminemos este tiempo orando al Señor, agradeciéndole su palabra, pero también pidiéndole que nos perdone, porque a veces somos negligentes, porque a veces somos como tan ingenuos como los ciudadanos de Troya, que le abrimos la puerta a cualquier engaño, que le abrimos la puerta a cualquier forma de pensamiento, aunque sea contrario a la fe, aunque no sea como la Biblia enseña. Que muchas veces ni siquiera hacemos la comparación, ni siquiera miramos si es o no conforme a la fe, sino que la aceptamos porque está de moda, porque todo el mundo habla de ella. Pidámosle a Dios que nos perdone y que nos ayude, que nos afirme cada día en la verdad, que podamos nosotros andar en amor, que es la práctica de la verdad. Les invito a que oremos. Señor Jesús, hoy queremos agradecer tu bendita palabra, Señor, lo que tú nos has enseñado hoy. Señor, realmente, como dice tu palabra, nosotros muchas veces somos como aquellos habitantes de Troya que abrimos la puerta, Señor, a lo que no debemos. Al igual que en la iglesia a la que escribe Juan, muchas veces nosotros permitimos que entren a nuestro corazón palabras, pensamientos, formas de pensar, de hablar, de ver la vida que son contrarias a la fe. Ni siquiera hacemos el ejercicio de compararlas con tu palabra, ni siquiera las ponemos en duda, Padre. Perdónanos, perdona a la iglesia que está infiltrada por toda una cantidad de sectas, de mentiras, de engaños. Perdona a tu iglesia, Señor, y ayúdanos cada día, Padre. Ayúdanos a entender la guerra que estamos viviendo. Ayúdanos a fortalecer nuestra vida en la verdad, en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder defender la verdad por encima de todo lo que se ve en este tiempo. Señor, ayúdanos, por favor, mira nuestro papel como padres. Permítenos ser sabios para enseñar a nuestros hijos la verdad, para pasarla de generación en generación. Guíanos, Padre, porque necesitamos de ti, de tu gracia, de tu poder. Necesitamos de ti, Señor. Rogamos que nos ayudes, que nos guíes. Padre, y te pedimos que nos permita ser una parte activa en medio de esta guerra. No queremos estar allí rezagados, no queremos estar mirando lo que pasa. Queremos ser parte activa de esta guerra por la verdad. Ayúdanos a cumplir con nuestra parte. Ayúdanos a hacer algo mientras estemos en esta tierra en favor de la verdad, a ocupar nuestra posición como soldados de Cristo en esta guerra y hacer lo que nos has llamado a hacer. Te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.